Danke. Amén. Amén. Danke Dios. Danke pelotón también. Mi Amén. hermana. Amén. Sigue con nos programa. Ave me inta. Así share pompari rumana más. Lo que tende. Isa. El tema aquí de la ciudad al campo. Así voy preparación rápidamente para persona aquí también por dentro. Feliz mañana. Siéntase bienvenida, hermana Solange. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias. Sí, que Dios nos la bendiga grandemente. ¿Se ve todo bien, hermanita? Se ve bien. Ahí hay una luz que alumbra muy fuerte, entonces no le podemos ver la cara muy bien, pero vemos su Ah, imagen, sí. pero es que la luz está detrás mío para poder ver acá la lectura, En la porque Biblia, sí. está muy oscuro todavía. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, usted puede hacer una oración para que podamos empezar con esta parte. Perfecto, hermana, perfecto. Ok. Ok. Señor, en este momento te damos gracias en esta mañana que tú nos has dado de bendición para estar en pie en esta hora. Y en este momento vamos a hacer un estudio, Señor, de tu palabra. Los hermanos tienen inquietud de conocer este mensaje de la salida de la ciudad al campo. Vamos con tu ayuda, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, a tratar de poder comprender y entender este mensaje, Señor, que tú le has mandado a tu pueblo. Bendice a todos los hermanos que están reunidos en este momento para oír este mensaje y que sea de gran bendición para todos y que tú, Señor, tomes el control y danos de tu Santo Espíritu en este momento. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermana, si puede alzar la voz un poquito más, sería bueno. Estamos Ok. oyendo, pero se puede oír más claro. Ok, perfecto. Sí, Ah, hable más fuerte. más fuerte. Sí, así. Ok, más fuerte. Amén. Entonces, estamos listos para dar el estudio. Sí, y una pequeña introducción de quién es la hermana Solange y cómo es posible que ella tenga este testimonio. Bueno, mi nombre es Solange Astudillo de Farfán. Tengo mi esposo, 4 hijos, pero aquí recién en el campo solamente están 2 conmigo. Y estamos en el campo hace muchísimos años ya, hermano, muchos años, unos 26 años aproximadamente, 26 años aproximadamente. En el campo, obviamente porque hemos tratado con la ayuda de Dios, porque no es fácil, le cuento, hemos tratado con la ayuda de Dios de hacer su voluntad y obedecer a los llamados que Él hace a sus hijos. Por eso estamos acá. Amén. Entonces podemos empezar con el estudio. Vamos a hacer la traducción porque hay hermanos que viven en Holanda, así que vamos al paso. Ok, perfecto. Bueno, aquí hay una interrogante, hermano. Una interrogante. Sabe que se habla mucho de que Dios le dio el mensaje a la profeta Elena de White para que su pueblo se fuera al campo. Pero, ¿desde cuándo usted cree, hermana, que hay este mensaje para los hijos de Dios? Desde el principio. Eso es correcto, desde el principio. Porque si nosotros estudiamos en el libro Patriarcas y Profetas, en la página
67 dice así, página 67 al 68, y dice, durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose de lugar en lugar, en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín, estamos hablando ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Caín. Los descendientes... Vamos a traducir. Vamos a ¿Perdón? traducir antes de que usted siga. Ok. Sí, ela que Patriarcas e Profetas, página 66 e 67. Para mostrar-nos que o mandato do Senhor, para viver em campo, não, estava fora de princípio. Então, ele não explica agora que Caim e Abel estavam juntos, pero depois de ese, había una separación. Le estaba diciendo a los hermanos que la familia estaba junto, pero vino una separación. Eso es correcto. Vino una separación. Muy bien, hermana. Dice, se dispersaron por todos los llanos y valles donde... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Aló? Sí, ¿puede repetir la frase? Dice que la descendencia de Caín se dispersaron por los llanos y valles. Descendencia de Caín a separar e não abai den e vai não, que men den parte não, mas abau e den e llano não, que men den e terra, mas abau e não separar for de familia. Muy bien. Y los hijos de Set, que fue el que vino el sucesor, ¿verdad? Porque Caín mató a Abel y después vino Set. Y Set vino a ser el sucesor de Abel. Sí, y manera nos de comprender, después de muerto de Abel, para sobrar Caín a Mate, así es sucesor de Set. Muy bien. Los descendientes de este, para escapar de la influencia contaminadora, Para por escapa de influencia contaminador, que es seguidor de Set, aquellos se retiraron a las montañas. Seguidor o linha de Set a separar y na abai den e ser una, vai viva. Entonces podemos ver aquí que desde un principio los descendientes de Caín se quedaron en los valles, en los llanos, y los descendientes de Sem se fueron ¿a dónde, hermana? En las montañas. En las montañas, ¿verdad? Sí, entonces podemos ver que desde un principio nosotros vemos una separación del pueblo de Dios y siempre el pueblo de Dios buscando hacia las regiones montañosas. Porque, dele la explicación a los hermanos. Sí, que me for de comienzo nos por mira que el pueblo de Dios estaba de separar for de impío, ¿no? La familia de Caín queda viva a bauta de vaina, y el pueblo que estaba de seguir Dios, el descendiente de Set, ta busca el lugar más alto, el montaña para. Muy bien. Entonces, eso que acabamos de leer, nosotros leyendo en el capítulo 4 del libro de Génesis, 3 y 4, podemos ver allí que apenas estaba iniciando, ¿verdad? Estaba iniciando. Génesis 4, 3 y 4. El asunto estaba comenzando. Muy bien. Después del diluvio, los descendientes de Noé. Después del diluvio, el descendiente, ¿no? Perfecto. Noé tuvo 3 hijos. Noé estaba en 3 hijos. Perfecto. Y dice aquí que en el versículo 10, en el capítulo 10 de Génesis, capítulo 10 de Génesis. En el capítulo 10 de Génesis. Muy bien, dice, estos son las generaciones de los hijos de Noé. ¿Cuál versículo, hermano? Esto es Génesis capítulo 10, versículo 1. Sí, mi hermana. Perfecto.
Estos son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ellos empezaron. De Noé. Ahora esa kinanta es generación de Sem, Cam y Jafet, ellos hombernan de Noé, y nan ahaya yu hombernan después del diluvio. Entonces, en el versículo 5 dice que los hijos de Jafet poblaron las costas. En el dice que yunan de Jafet abay viva den e costanan que me ana e cantunan de Lamán. ¿A dónde fueron los hijos de Jafet, hermana? ¿A la parte? A las costas. A las costas, muy bien. Y después vienen los descendientes de Cam en el versículo 6, ¿verdad? En versículo 6 no está en descendiente de Cam. Perfecto. Sabemos que los descendientes de Cam se fueron a la parte de la llanura, porque ellos de su descendencia fueron los que construyeron la Torre de Babel, ¿cierto? Familia de Cam, de la descendencia, tenían a construir la Torre de Babel y nan abay en el lugar más plat, en llanura nan. En la llanura. Y en el versículo 21 del capítulo 10, también les nacieron a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet, sus descendientes, ¿verdad? Y en el versículo 21 de Génesis 10, y tabisa y también Sem, tata de Tur e yuna de Heber, y Ruman Homer mayor de Jafet, ajá y ayu. Perfecto. Y en el versículo 30 vamos a ver a dónde se fue la generación de Sem. Y en el versículo 30 nos mira una descendencia de Sem abay. Dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Cefar hasta las regiones montañosas del oriente. ¿A dónde se fueron? A las regiones montañosas del oriente. Y dice, ahora en el lugar de Bibataba for de Mesa, ahora motabay en dirección de Cefar, Serunan de oriente. Perfecto. Entonces, como podemos ver acá, el hijo de Noé, que iba a seguir con la promesa establecida de Dios, estos se fueron a las regiones montañosas. Que menos mira que descendencia de Noé comenzará a seguir con la palabra de Dios a Biden en región de Seruna. Perfecto. Pasando el tiempo, el cumplimiento de la promesa del Mesías, cuando el Señor Jesucristo nació, vamos a ver qué nos dice el libro de Patriarcas y Profetas, el libro de Eventos de los Últimos Días, cuál fue el lugar que escogió el Señor para que se criara nuestro Señor Jesucristo. Van a una ahora, cumpliendo la profecía, naciendo Jesús en el mundo aquí, van a buscar eventos de los últimos días, donde el Señor Dios escoge para su por habitar y viva. Perfecto. Dice en la página 96, dice, ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Una pregunta. ¿Cuál estaba la condición que Tata Todopoderoso escoge para su página 96, eventos de los últimos días? Okay. Dice, un hogar apartado en los collados de Galilea. ¿Dónde fue? Un lugar apartado en los collados de Galilea. Un lugar apartado cerca de Galilea. Muy bien. Una familia mantenida por el trabajo, honrado y viva. Una vida sencilla. Una vida simple. La lucha diaria con las dificultades y penurias. Una vida diaria no estaba dificultad y dolor no estaba enfrentar. Perfecto. Entonces podemos ver acá que desde un principio el Señor siempre ha querido que su pueblo se establezca en el campo.
lejos de Imaginamos la que era ciudad. fuerte principio, Dios estaba aquí para su pueblo viva en el campo. Perfecto. Y el Señor cuando hace este llamado, Él lo hace con propósito en beneficio para sus hijos. Dios está cielo, Dios siempre estaba aquí para su una viva apartada. Y ahora que Dios está así, está aquí, está así con un propósito cual es para su una. Perfecto. En el libro Mensaje Selecto, tomo 2, página 406 y 407, vamos a leer lo siguiente, uno de los propósitos. Página 400, 406 y 407 de mensaje selecto, no se va a leer lo siguiente. perfecto. Y dice así. ¿Te dice así aquí? Ajá. Esta madrugada, una visión de la profeta. É madrugada que deu visión, el profeta hermano Waitahaya. Ajá. Esta madrugada no pude dormir después de las 2. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta. Den anoche, hermano White no para dormir, banda de 2 horas de noche, durante a visión que ela haya, camina, ela mira su mes den una reunión. Rogaba a varias familias que aceptasen la instrucción establecida por Dios. Estaba de roga e familia nan para aceptar instrucción a introducir, disculpe, para por aceptar el consejo nan que Señor aduna na e familia nan. Estaba de roga nan para aceptar. Ahora, vamos a ver cuál era el consejo que la hermana le estaba rogando, que era lo que Dios quería. Vamos a aquí con Dios estaba aquí. Y el ruego era que salieran de las ciudades para salvar a sus hijos. El rogamento estaba para la familia nan por salir forte estat nan para asina nan por salva na yuna. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una decisión. Algún día estaba talaga tiempo pasa by y sin tomar ni una decisión. Y el mensaje fuera de las ciudades es el mensaje para la educación de nuestros hijos. El mensaje de salir forte estat el mensaje para salvación de nos yuna. Perfecto. Este es uno de los propósitos en beneficio que nos está haciendo el Señor el llamado para que salgamos de las ciudades para salvar a nuestros hijos. Tremendo propósito. El propósito que Dios tiene para nos salir forte estat para salvarnos yuna. Perfecto. Ahora, hay otro propósito por el cual el Señor nos está llamando a que salgamos de la ciudad al campo. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 97. Página 97, Eventos de los Últimos Días. Perfecto. Eventos de los Últimos Días, página 97. Dice la palabra del Señor así. La palabra de Dios te dice así aquí. Dice, mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades. Mi mensaje de este tiempo aquí está, salir forte estat na. Salir de las ciudades tan pronto como sea posible. Salir forte estat na más pronto que sea posible. Y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto. Y busca y construir un propiedad de tierra, camina por tra un hofi y por planta, por comida. Perfecto. Entonces, un propósito es, hermano, salvar a los hijos. Un propósito está para salvarnos una. Y otro propósito es tener una parte de tierra para sembrar. Y de dos propósitos está para nos por un pida tierra para nos por planta. Perfecto. Ahora,
Una pregunta. ¿Dónde dijo Pregunta. el Señor que se debía establecer las escuelas y las instituciones de la iglesia? Onda senhora bisa ku escola e instituição de igreja mesterwardo edificar, estabelecer. En el libro Mensaje Selecto, tomo 2, Mensaje selecto, tomo 2. en la página 409 y 410, Página 409, 410. dice, todavía se da esta invitación. Ainda está dando uma invitação aqui. Salid de las ciudades, Sali for die stad não. estableced vuestros sanatorios, Estabelecemos o sanatório não. escuelas School y oficinas e oficina. lejos de las poblaciones, Leo for die população que me caminho de hopi hindi. donde dijo el Señor que se iban a establecer las oficinas, los sanatorios, las escuelas, hermanas, Lejos de las poblaciones. lejos de las poblaciones, lejos de la ciudad, ¿verdad? Amém. Y, perdón, Dios ha advertido una y otra vez que nuestras escuelas, casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad. Mas Deus também cada dia a trove de novo. Nós casam editor, school e sanatório não. Mr. Ward estabelecer leu for die estad não. Donde puedan enseñar a los jóvenes Camina por cima e jovem não. Sim, minha irmã? Então, mira, é pantalla fris? Sí, la veo, todo bien, sí. Sim, amém. Ok. Sí. Entonces dice, donde puedan enseñar a los jóvenes con mayor eficacia posible, que es la verdad. Caminarão por cima e jovem não com mais eficácia possível, que coisa é verdade. Dice, hermana, que nadie procure utilizar los testimonios Não laga nenhum gente por usa e buquinam de irmão white testemunho não. para respaldar el establecimiento de grandes intereses comerciales en las ciudades. Não laga nenhum gente usa e testemunho não de Ellen G. White para respaldar ou fortalecer a ideia que o mestre vai estabelecer edifício não, ou negócio não comercial den estado não. Perfecto. Y dice acá, dice así, pero ya es tiempo de que los hombres y las mujeres razonen, Já está tempo para homem e mulher não razonar, partiendo de la causa para llegar al efecto. saliendo fora de causa para chegar a efeito. Es demasiado tarde. Está muito lá. Sí, Sim, Sí. está muito lá. demasiado tarde para establecer grandes firmas comerciales en las ciudades. Está muito lá para vai estabelecer firma na grande comercial den cidade não. Tarde para llamar a hombres y mujeres jóvenes del campo para que vayan a las ciudades. Lapkaba pa yama homem e mulher não e jovem não para sair fora de estado não e vai na campo não. Nadie que esté en el campo, el Señor, que tem campo, el Señor no lo está llamando para que salga del campo a la ciudad. e não está mandando para você sair fora de campo e vai den cidade. El mensaje es de la ciudad al campo. O mensagem está de cidade para vai campo e no contrário.
Perfecto. ¿Cuál era el otro propósito por el cual Dios nos llama al campo? ¿Cuál es otro propósito para cual Dios te llama nos para ir en el campo? En el libro Patriarcas y Profetas, Patriarcas y Profetas, página 253. página 253, Perfecto. Dice así. te dice así, Página, ¿no? ajá. Al dar muerte al egipcio, Ahora cuál la mata el egipcio, Moisés había caído en el mismo error Moisés ha caído en un error que cometieron tan a menudo sus antepasados. que su antes pasado no ha llegado de cometer. Es decir, había intentado realizar por sí mismo Ela por realizar para su mes lo que Dios había prometido hacer. lo que Dios ha permitido que Dios te vaya a hacer. Dios no se proponía librar a su pueblo mediante la guerra. Dios no quiere a libre a su pueblo usando guerra. Como pensó Moisés, Manera Moisés a quiere, sino por su propio gran poder. sino para medio de Dios mes su propio gran poder. Entonces Moisés no estaba preparado para la gran obra. Que Moisés no estaba preparado para obra grande. Necesitaba Moisés ser preparado, ¿verdad, hermana? Claro que sí. Moisés me ser a bordo preparar. Exactamente. Aún tenía que aprender las mismas lecciones de fe que se le habían enseñado a Abraham y a Jacob. E mesmo lesson de fe com Abraham, com Jacob. Assim, Moisés também me ser a bordo instruir em essa aqui, não? Es decir, a no depender Que men sim, para não depender para el cumplimiento de la promesa de Dios para o cumprimento de promessa de Deus, de la fuerza y sabiduría humana. de força e sabedoria de gente. Me ser a depender solamente de Deus, Amén. Sino del poder divino. mas bem de poder divino. Muy bien. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la Tava tem mais lesson que Moisés me será receber en la soledad de las montañas. de soledad de ser una. ¿A dónde iba Moisés a aprender, hermana? En la soledad de las montañas. Tiene que ser una. Explíqueselo al hermano. ¿A dónde Moisés iba a aprender? Moisés me será así, de soledad de ser una. Y nadie me será ahí. Perfecto. Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Así nada con Moisés será de círculo de ser una. Y nan Moisés estaba suso con Dios. Los magníficos templos de Egipto El templo nan magnífico de Egipto, camina etapa de viva, ya no le impresionaban con su ya no falsedad. estaba impresioné más. En la solemne grandeza de la columna sempiterna, Den solem llanura nan septiterno, que men eterno de Dios, exactamente, percibía la majestad del Altísimo. e nan etabata percibir, etabata experienciar a majestad de Dios. Y por contraste, Y den contraste, comprendía cuán importante ella comprende cuán importante
e insignificante y insignificante eran los dioses de Egipto. es Dios nandi Egipto tabata. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Camina tabata, tur camina tabata, miras que vi el nombre de el Creador. En medio de las majestuosas montañas. Me di en montaña grandísimo. Moisés parecía encontrarse ante su presencia. Tabata manera cosco Moisés tabata encontrar su mes en presencia de Dios. Eclipsado por su poder. Llenar con su poder. Fueron barridos su orgullo. Einan Moisés su orgullo aguardo bariquita. Su confianza propia. Su confianza de su mes. En la austera sencillez de su vida. Dengue vida simple que la iba dengue ser una. Del desierto. De desierto. Desaparecieron los resultados de la comodidad. A disparcer el resultado de vida cómodo que estaba viva en Egipto. En montaña, Dios así aparta por de su comodidad. Perfecto. La comodidad y el lujo de Egipto. Y también el lujo que estaba en Egipto. Moisés llegó a ser paciente. Moisés era un hombre con paciencia. Reverente. Y en respeto, reverencia. Y humilde. Y también humilde. Muy manso. Más manso mesmo Moisés, Abira. Más que todos los hombres que habían en la tierra. Más manso que tu gente que estaba viva, riba etera aquí. Perfecto. Muy bien, hermana. Y dice aquí que y sin embargo era fuerte en su fe. Y sin embargo, Moisés estaba tan fuerte en su fe. Muy fuerte en su fe. Y sin embargo, a medida que pasaban los años errando con sus rebaños. Pero a medida, según el año estaba pasando, estaba atacando en montaña cuidando su tounan de carne. ¿A dónde fue Moisés a desaprender, hermana? En las montañas, en el desierto. En las montañas, en el desierto, hermana. Allí fue donde Moisés desaprendió. El leer af, el siña con paquita por de su carácter completamente robés. Y dice así. Y esta avisa. Antes de poder gobernar sabiamente. Prometo Moisés por a gobernar de una forma sabia. Debía ser educado. Hemos de ahora educar. En la obediencia. De obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divinidad. Prometo por así otro na. Enseñanza tocante a divinidad. Al pueblo de Israel. Esta sí, el pueblo de Israel. Su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Su mes corazón promete me estaba en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia. De su propia experiencia. Debía prepararse para ejercer un cuidado paternal. Hemos de preparar su mes para cuidar otro nan, manera un tata ta cuida su yunan. Sobre todo los que necesitaban su ayuda. Especialmente, están cutaba tatimester de Moisés su ayudanza. Perdón, el ser humano se habría evitado ese largo periodo
para evitar el periodo largo de trabajo y oscuridad, de trabalho e escuridão, por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. e não para pensar, ai, é coisa que está perdendo tempo. Pero la sabiduría infinita Pero a sabedoria infinito determinó que determina había de ser el caudillo de su pueblo, que Emester Tabata, el líder de su pueblo, debía pasar 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. que men Deus a decidido que o homem começar a liderar Israel aqui, Mester passa 40 anos dentro do deserto, fazendo o trabalho humilde de estar simplesmente cuidador de tal de carne. Así desarrolló hábitos Assim de Moisés, assim para desenvolver hábito, né? de atento cuidado, De cuido atento, olvido de sí mismo, para Moisés por olvidar su mes, larga su mes atrás, y tierna solicitud por su rebaño. e Tabata tem amor e interesse em su tal, Que le prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. tá é vida que Deus a usa para preparar Moisés para por Tabata líder com paciência para assim é por aqui Deus su pueblo. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humana pudiese otorgar. Então, essa aqui que Deus aduné, nenhum tipo de educação humana ou cultura de mundo aqui, não por a preparar Moisés de forma No podría haber sustituto a esta experiencia. que minha experiência de ser e deserto não estava tendo nada outro para pôr no lugar de ser, como a preparação que Deus aduna a Moisés para estar el líder de Israel. Vemos aquí una gran lección, hermana, que Aqui Moisés, nós temos gran les. Moisés fue llevado a las montañas Moisés aguardou e vai ser para tener la preparación que necesitaba para ir preparação que estava para ir a realizar el trabajo y el propósito que Dios quería con él. para Moisés por haver o trabalho e o propósito que Deus está tendo para com ele. Perfecto. En el libro de eventos de los últimos días, En el book Eventos de los Últimos Días, página 99, página 99, y el página número 100, 101 y 102, vamos a leer algunos párrafos acá, y dice, página 100, 101 y 102, perfecto, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, como pueblo que te guarda el mandamiento de Dios, debemos salir de las ciudades, nos mester salir for de estad tal como lo hizo Enoc, mescos que Enoca haciele, trabajar en la ciudad, pero no vivir en ellas. trabajar de estad, pero no viva de estad. Perfecto. Dice, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puesto de avanzar. Mester trabaja para estar for de posición contraria. Que no para viva en pero para vai en vai hasi el trabajo de evangelismo. Perfecto. Y dice, el mensajero de Dios dijo. El mensajero de Dios avisa. Perfecto. Y dice acá, el mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Es ciudad
Nalo no recibía mensaje de advertencia, pero antes pero promé de que las ciudades sean advertidas, que está na guardo advertir, el Señor nos hace un llamado igual como se lo hizo a Moisés. Dios te llama a nos, mesmos que le llama a Moisés. Y dice, volver a decir fuera de las ciudades. Volve visa, pa fodi está nan. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y a las montañas. No considera que eta algo que Dios ta quita for dibo, e hecho que ta bisabo, pabo bai biba, den e campo nan, y den e cero nan. Sino buscar un retiro donde podáis estar solo con Dios. Pero busca un lugar camina por retirar, pabo tabo soco Dios. Para aprender su voluntad y sus caminos. Pabo posia su voluntad y su camino nan. Into a nuestro pueblo. Y así aquí nos pueblo, A que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. guía el pueblo para busca espiritualidad para así nan por obra de causa del Señor. Cristo está a las puertas. Jesús está na e porta nan. Por esto digo a nuestro pueblo, Pese a imitar visa nos pueblo, por eso digo a nuestro pueblo, no consideréis no considera que es una privación que está priva, Dios está privado de algo, que está quita e que quita algo for dibo. el ser llamado a dejar las ciudades Ora e llamado para salir por di estat nan, para trasladaros al campo. pa bai den e campo nan. Allí esperan abundantes bendiciones. E nan den e campo nan tin bendicionan abundantemente. Para los que deseen aprenderlas. Pa están que sianan. Al contemplar las escenas de la naturaleza, Ora vos contemplar e escena nan de naturaleza, la obra del Creador, e obra de Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, y ora vos estudia e obra de mano de Dios, seréis transformado vos lo guardo transformar imperceptiblemente sin como me está reparar. a la misma imagen de Él. Vos te guardo transformar na mesma imagen de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor hizo o permitió que Moisés pasara 40 años en las montañas. Dios se permitió que Moisés a pasar 40 años en ser una. Pero después lo saca de allí para hacer una obra. Pero después se te saqué feijina para hacer una obra. Porque en las montañas fue donde se preparó. Para sobra en montaña, Dios se preparé. Perfecto. Y a su pueblo hoy, y Dios está papel con su pueblo ahora, también dice, salgan al campo, a las montañas. Ahora también Dios te dice nos, sali for de ciudad nan, y vai na e campo y na e cero nan. Pero muchas personas dicen que si nos vamos al campo, ¿quién predica en la ciudad? Pero Bibianos te dice, ahora si no sali for de estad nan, vai den e campo nan, ¿quién te queda para predicar den e ciudad nan? Bueno, aquí tenemos la respuesta Te contesta aquí. en el libro Evento de los Últimos Días, página 98. Página 98, eventos de los últimos días, te contesta. Perfecto, dice, ¿Te avisa?
como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, Como pueblo que guarda el mandamiento de Dios, debemos salir de las ciudades, nos meter sali for die stad na. tal como lo hizo Enoc. Manera Enoch hacía, Debemos trabajar en la ciudad, nos meter trabaja den stad, pero no vivir en ella. pero no viva denje. Cuando nombra aquí Enoc, fue porque Enoc, cuando vivió en aquel momento, el mundo estaba completamente, como dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, de continuo al mar. Eso era antes del diluvio. Ora que Dios papia de Enoch, te referi na el tempo den qual Enoch estaba viva, que estaba promeco el diluvio, y el mundo den el tempo estaba den maldad so, constantemente. Perfecto. Y se vio obligado a separarse de ellos. Y ahora Enoch es obligado a separar por el pueblo nan malvado. Y dice que de tanto en tanto bajaba de su lugar Y rato, Enoch estaba baja por el camino, estaba viva, para predicar el juicio que venía. por predicar el juicio, que estaba vini, riba e antediluviano na. Perfecto, pero no vivía con los antediluvianos, estaba en las montañas. Pero él no estaba viva junto con na. Estaba va predicar su mensaje y después va back de ser una. Perfecto. Entonces seguimos la lectura y dice en Evento de los Últimos Días, página 98, Página 98, eventos de los últimos días. hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. Mes de trabaja de ciudad, pero for de una posición contraria, que me va yendo en for de campo y después va back de campo. El mensajero de Dios dijo, no serán amonestadas las ciudades. ¿Es ciudad no lo guardo amonesta? Sí, Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ella. pero no para el pueblo de Dios que está viva de esta, sino mediante sus visitas realizadas. pero door de visita que el pueblo de Dios está así na esta. Perfecto. Para advertirle de lo que acontecerá sobre la tierra. Nanta bata tinko así, es aquí para por advertir el pueblo nan de lo que está vai bini ribatera. Perfecto, hermana. Nos falta esta última cita que es importante. Ahora nos vai para el último cita, kuta. Hopi importante. ¿Qué ha pasado aquí, hermana? ¿Qué pasa aquí nan? Con el mensaje de la salida al campo. Fue el mensaje de salida para Biden en el campo, nan? Aquí lo que ocurrió fue que los dirigentes de la iglesia, Lo que pasa aquí nan ta, que el dirigente nan de iglesia con este mensaje lo manipularon. nan a manipular con el mensaje aquí. Perfecto. Manipularon el mensaje y enseñaron al pueblo que nosotros esa salida al campo la vamos a tener cuando venga la persecución, cuando se dé el decreto dominical, es que nosotros vamos a salir del campo. Nan ancianos de iglesia, que ese alimento para Biden campo nos lo tengo así ese, ahora que la ley dominical viene a vigor. Pero no es así porque son dos mensajes. No te sina, pues sobre dos mensajes ting. Primero, el primer mensaje era, el propósito de Dios era que su pueblo se fuera al campo, se estableciera en el campo. El primer mensaje tabata, que el pueblo de Dios me será vai viva en el campo, na. Salir al campo, vivir en el campo.
sali bay en el campo, viva en el campo. Y vimos los propósitos Y no se mire el propósito, ¿no? para ser transformados nuestros caracteres, Para nos carácter por transformar, salvar a nuestros hijos, sálvanos y una, instalar todas las instituciones en el campo, instalar ture institucional adventista en el campo, ¿no? perfecto. Ese era el primer mensaje, salir al campo. Ese estaba el primer mensaje de sali bay en el campo. Y el otro mensaje es huida. Y el otro mensaje está es huida. Pero los dirigentes Pero el dirigente no. simplemente predicaron en los púlpitos El dirigente no a predicar en el púlpito, ¿no? la huida, Es huida. con el propósito que nadie se fuera para las ciudades, para el campo, perdón. Que mendi no a predicar es huida para así na new gente no vai viva en el campo na for di prome. Exactamente. Entonces dice la señal para huir de las ciudades, de los campos donde estamos establecidos, dice, no está lejos el tiempo. Esta dice, es señal para nos vai en el campo na. Este es evento de los últimos días, página 124. Página 124 ta bisa ku el tiempo no ta leo. Perfectamente. En que como los primeros discípulos, Começamos com o primeiro discípulo lá. seremos obligados Nós lá nos obrigar a buscar refugio para buscar refúgio en lugares solitarios. de lugar não solitário. Perfecto. Entonces, cuando venga la huida, hermana, Que me ora com é ruída mes bini. entonces del campo donde estamos por allá apartados, ya viviendo en el campo, tenemos que huir lejos, montaña adentro. Que me Tenemos- ori. O mensagem está assim aqui. Vivando en el campo não, for de prome instância, conforme enseñanza de palavra de Deus, ora com a persecução bini, anto e ora é ruída também. Paso e ora está sali fora de el campo não, camina não está acaba e vai den esse não. Una pregunta, hermana. Si el pueblo de Dios no obedeció al llamado que Dios le dijo que se fueran al campo, ¿están preparados para la huida? E pergunta também assim aqui. Se o pueblo de Deus não a obedecer a Deus, donde sale fora de estado e vai en el campo, ora é mensagem de ruída mes bini, ora persecução drenta, não lo está preparado? No estarán preparados. No estarán. Eso es obvio. Eso es obvio. No estarán preparados, hermana. Entonces, no está preparado. No está preparado. ¿Por qué no está preparado? Porque el pueblo de Dios no obedeció al llamado que Dios le hizo. Y de con nosotros no está preparado para sobre nos no a obedecer na llamada que Dios hace na nos for de promé. La voluntad de Dios era que se construyeran, iglesias, que se construyeran restaurantes en las ciudades y algún grupo que estuviera preparado fuera a atender esas instalaciones. Intención estaba para construir alguna iglesia y institución adventista y un grupo que está preparado Mr. Abay Enanan para atender a institución aquí que estaba instalada en estado. Ese grupo y los colportores eran los últimos que iban a salir de las ciudades. Que el grupo ahí, lo que atender el hospital, iglesia, etcétera, que estaba en estado, junto con el colportor, lo estaba el último grupo
Kutatinku sali forti estatna. Pero el resto del pueblo Pero sobra die pueblo, debía estar establecido en los campos. Mr. Tabata ya estableci, vivando den campo na. Esto es un mensaje de parte del Señor, Essa aqui tem um mensaje de parte do Senhor, pero el pueblo no ha obedecido a esto. pero o pueblo não a obedeceu o mensaje aqui. Hermana, este ha sido el estudio. ¿Qué le ha parecido? Muy bien. Essa aqui Tabata estudio, minha irmã, com nossa Hayele. Bueno, entonces, hermana, yo le Ajá. agradezco mucho por este estudio muy claro, clarito, que nos ha presentado en esta mañana. Me agradecieron un mapa estudio así, claro, fue la 13:30. Y entonces yo quería pedirle que orara. Padre amado, te damos gracias, Señor, por habernos bendecido con este tema tan maravilloso, Señor. Amém, Ahora Tata podemos, Santo, nós agradecemos com o bendicionar-nos com o tema assim maravilhoso aqui. Amén. Señor, hemos comprendido que estamos tarde, Señor, pero te rogamos, Señor, humildemente, que por favor ayudes a cada uno de los que deseamos salir de las ciudades, Señor, Amém. a que puedas abrir, Padre, las puertas y así, Señor, poder ir a vivir en el campo, Señor, para que nuestros caracteres puedan ser cambiados, transformados y perfeccionados, Señor, a tu imagen y semejanza. Amén, Padre. Padre, Está pedindo. ayúdanos a entender. Uhum. Sim, Senhor, nós te pedimos, por favor, ajuda-nos, para nós por sair, vai, no campo, não, pois nós só compreender que nós está lá, acaba, pero que nós por obedecer a palavra, para assim nos caráter, por poder transformar. Amén. Señor, quédate con cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana y Senhor, queda permítenos, com cada de nós, tem ainda aqui, permítenos aceptar este mensaje, Señor, permitir-nos aceitar o mensagem aqui, Senhor, para que así tú puedas hacer tu obra en nosotros como la hiciste con Moisés. para por assim obra de nós, mesmo com abo, assim como Moisés. Señor, te pedimos también que te quedes con la hermana Solange, Nós está pedindo, Senhor, para quedar com a irmã Solange, la Amén. sigas Amén. bendiciendo grandemente bota bendicionando grandemente, y, Señor, que así también su vida pueda seguir siendo transformada a tu imagen y semejanza. para a Amém. irmã Solange também sua vida por seguir sendo transformada por imagem e semelhança, Senhor. Amén. Amén. Y también te pedimos por la hermana Soti, Señor, E também está pedindo para o servidor, Señor, para vos seguir bendicionando grandemente para por seguir bendicionando-nos grandemente, Senhor. y su familia también, Señor. Nós e cada de nós, família, Senhor. Así na Tata Santo, como por seguir, guíele por seguir para que siga, Señor, encontrando las personas que puedan presentarnos estos temas tan importantes para estos tiempos. Para assinar conosco por seguir e pessoa não para trazer o tema não assina importante aqui para o tempo não em qual nós está viva. Señor, te damos las gracias Amém. Senhor, nos chamamos danke por todo, para turcos. en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. En nome de Cristo Jesus. Amén. Amém. Amén. Amén. Amém.